Bienvenida a Coaching Canalla Podcast, bienvenidos a un nuevo episodio. Sí, ha pasado un tiempecito, pero bueno, es que pasan muchas cosas, el trabajo, mucho trabajo y sobre todo lo que no quería era lanzar material sin haber trabajado bien en ello. Así que bien, aquí estamos con un nuevo episodio, con una nueva entrega y os voy a hablar de algo que yo creo que es muy interesante, o por lo menos ese es mi punto de partida. ¿Eres muy de videojuegos? ¿Te gustan? Yo he de reconocer que soy de videojuegos en modo aprendiz o medio. A partir de ahí, o no me dan los dedos para tanta tecla, tanto botoncito, o acabo aburriéndome, porque al final siempre acaban eliminándome. Pero me divierten, sobre todo cuando voy subiendo de nivel. Y me hago venir esto de los videojuegos y subir de nivel para hablarte de una situación que tiene que ver precisamente con esto de subir de nivel y que la cosa no salga bien. Aunque hoy nos vamos al mundo de las organizaciones, de las empresas. Y ya que estamos en entorno laboral, ¿alguna vez has visto que han subido de categoría a un compañero o compañera? Y de pronto nos vemos diciendo eso de, uy, desde que está de jefe, que ha cambiado, ¿no? Está más seria, la vemos menos, o ya no se viene a tomar el café con el resto. Bueno, hoy vamos a ver qué puede haber detrás de esas situaciones o esas hipotéticas situaciones y también de otras muchas. Vamos a hablar de cuándo subir de nivel acaba mal para la organización y para la propia persona también. Hoy os hablo de el principio de Peter. Vayámonos al principio. El principio de Peters fue acuñado por su propio autor, Lawrence Peter, en 1969. En la obra de su mismo nombre, donde desarrolla la teoría a partir de casos reales, de cómo las personas son ascendidas hasta, ojo, su punto de incompetencia. ¿Y qué es esto de su punto de incompetencia? Bien, vamos a ver un ejemplo. Imaginaos por un momento que sois trabajadores de una empresa que vende papel para impresora. Tú ponte en situación de formar parte del equipo de comerciales de esa empresa, de una de sus sedes, porque la empresa tiene sedes por todo el país. En tu equipo de comerciales hay un tipo que lo está petando, lo está haciendo súper bien. Es quien más ventas realiza y quien tiene a los clientes con mayor número de pedidos mensuales. La empresa se ha dado cuenta de esa situación y en el momento que la gerencia de esa delegación queda vacante, deciden que ese comercial que tantos buenos resultados da a la empresa, pues es la persona ideal para llevar las riendas de la oficina. Después todo se va a torcer. Resulta que como jefe no tiene ni idea de cómo debe gestionar el día a día de la oficina y con un poco de suerte las ventas siguen saliendo. Pero todo el mundo se da cuenta que esa persona no sirve para ser el jefe. Esto sería una versión resumida del principio de Peter. Y si te has fijado un poco, habrás reconocido que es el punto de partida de una de las series más divertidas de la década pasada, The Office. Desde luego que la serie nos va a plantear situaciones que rozan o traspasan incluso lo surrealista, que nos va a hacer reír un buen rato, sobre todo el famoso remake de Steve Carell, porque la original es británica, con Ricky Gervais al frente. Pero ahora que estiraremos del hilo del principio de Peter, pues esta serie hasta podría conmovernos. Y ya de paso, el libro de Lawrence no está exento tampoco de notas de humor, sobre todo es muy irónico, lo que lo hace aún mucho más recomendable. Así, ¿qué ha sucedido aquí? Bien, pues un ascenso jerárquico basado en elementos técnicos que han tenido cero en cuenta los elementos de liderar personas, de gestionar conflictos, otros tipos de gestiones técnicas. Y aquí es donde entran muchísimos elementos. Vamos a ver qué ha ido sucediendo en la situación planteada, que puede ser la que has detectado en tu entorno laboral o que, quizás, te esté sucediendo a ti. Por un lado tenemos el ya mencionado ascenso jerárquico por capacidades y habilidades técnicas, que va a chocar con una nueva lista de capacidades y habilidades para poder realizar las nuevas tareas que, probablemente,
van a requerir de habilidades y capacidades de liderazgo, de gestión de personas, y esto va de la mano de gestión de conflictos. De modo que tenemos a personas en posiciones de mando superior o intermedio que saben hacer muy bien un trabajo técnico, pero que van a sufrir a la hora de gestionar las personas que ahora están a su cargo, con el agravante que muchas de esas personas van a percibir ciertos cambios que puedan generar giros en el tipo de relación laboral o incluso personal que ya existiesen entre ellos. Lo siguiente que deberemos tener en cuenta es que no son las personas las que deciden situarse en puestos de mando, o por lo menos quienes tienen la última palabra, ya que estas son las propias organizaciones y sus mandos directivos, que son quienes tienen entre sus funciones las de dirigir y buscar los mejores recursos técnicos y humanos para permitir la productividad y el beneficio de la empresa. Y esto es importante, porque podemos como organización cometer errores de gestión, pero mucho peor es cuando el error es sistémico, es decir, ya existe una estructura directiva o gerencial o del nivel de decisión que se requiera donde el principio de Peter ya se encuentra ubicado, es decir, ya hay personas en esas posiciones que están en su grado de incompetencia. Así pues, podremos detectar un patrón sistémico donde se dan las siguientes relaciones. Si alguien es competente técnicamente, se le propondrá una promoción. Una vez se da esta promoción, se genera un desajuste. Este desajuste se va normalizando hasta que se genera una nueva normalidad de bajo rendimiento o estancamiento. Y este estancamiento lo que hace es ocupar un puesto que necesita una serie de requisitos y, sin embargo, a su cargo hay una persona que ha llegado a su nivel de incompetencia. Y ahora me detengo un momento para evitar que nadie se sienta ofendido o más ofendido. Cuando se habla de nivel de incompetencia o personas no competentes en este entorno de ascensos donde se cumple el principio de Peter, no tiene que ver con la persona, sino con el rol que desempeña o que debe desempeñar. Es decir, no estoy llamando a nadie incompetente de forma gratuita. Nos referimos a su no competencia para ejercer un rol. Esto no va de buenas o malas personas, va de habilidades y capacidades que se tienen o no en cuenta y en su defecto nadie ha tenido la visión de trabajarlas de forma previa para preparar a la persona para su nuevo rol. Es decir, para darle herramientas, habilidades y competencias para su nueva posición. O lo que es lo mismo, hacer que esta persona sea competente para sus nuevas funciones. Que nadie se sienta insultado, porque todos en algún momento de la vida hemos estado en algún grado de incompetencia a efectos de rol. Y esto que explico también se detalla en la obra de Lawrence Peter, precisamente para hacernos conocedores de que lo que vemos en otras personas puede ser algo que podemos sufrir en nuestras carnes y ser nosotros, nosotras, los señalados o señaladas. Venga, seguimos. Hace un momento os hablaba de cómo esa incompetencia se normaliza. Pero, ¿es que nadie lo ha visto? Bueno, es que nadie va a querer degradar a nadie. Quedaría expuesta la incompetencia de ambos. Seguimos hablando de incompetencia de rol profesional. Así que ese es el motivo por el cual se normaliza y se acaba volviendo sistémico. Quien ha sido promocionado en el futuro, si no ha escuchado este podcast, querrá encontrar a su mirlo blanco para poder promocionar a otra persona y así cumplir con lo que supuestamente debe hacer. Como puedes estar observando, lo que está haciendo el sistema es protegerse a sí mismo, sistematizando estas mismas prácticas. Y es en esta fase donde podemos detectar algunos elementos que pueden llamar la atención. Por ejemplo, nuevos objetivos imposibles o bien otros muy vagos, donde se busca poder premiar la obediencia sobre la eficacia. Otro elemento que nos puede llamar la atención es cuando empiezan a crearse subjerarquías, que no buscan otra cosa que filtrar el elemento humano, es decir, gestionar a las personas una capa antes de la gestión que a uno le tocaría realizar. Las organizaciones evidentemente seguirán funcionando porque los desajustes se capean con capacidades técnicas de sus diferentes capas jerárquicas, pero cada vez irá a peor. En algunos momentos, alguien pensará en realizar, formaciones que serán formaciones parche para tratar de salvar más que solucionar estas situaciones.
o habrá reubicaciones o cambios de rol para difuminar esos desajustes. Pero parches. No cambiará nada. Todo se mantendrá en su óptimo nivel de incompetencia. Así pues, de este modo, una organización que haya sufrido un elevado número de ascensos no competentes tendrá eso, personas no competentes en la mayor parte de los mandos de dirección y gestión, generando estrategias de poca calidad y perdiendo talento de forma continuada. Este es uno de los elementos de pérdida de talento en las empresas. Así pues con este panorama de el lunes la empresa me la encuentro en los cimientos, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Bueno, ahora que ya sabes cómo actúa el principio de Peter, nos toca abordar dos puntos de vista, el de prevención y el de solución. Evidentemente que el de prevención es para evitar que nadie se vea ascendido a su nivel de incompetencia y para ello es necesario poner en marcha mecanismos como promociones horizontales que puedan aportar a las personas nuevas funciones y visiones de los procesos productivos. Formación, pero no de reciclaje o actualización, que dicho sea de paso, van bien, ¿eh? No pretendo demonizar estas formaciones. Hablo de formación de crear planes de formación, que contengan un plan de carrera para poder cubrir los puestos necesarios con personas con las habilidades y capacidades necesarias, de modo que estas mismas posiciones deben estar correctamente diseñadas y pensadas. Aquí nuestros amigos y amigas de recursos humanos que nos están escuchando están diciendo, bueno, pero es que esto es un trabajo importante. Cierto, es un trabajo muy importante y por eso contamos con vosotros y con vosotras para hacerlo. Y por último, los coliderazgos, o también conocidos como el liderar 90 días, donde una persona que va a tener nuevas funciones de dirección y gestión de personas, con unas métricas muy claras y con un mentor, es decir, alguien de dentro que acompañe al candidato o candidata, pueda ir desarrollando esas habilidades y capacidades y desempeñar su nuevo rol con mayores garantías. Antes te decía que lo mejor es prevenir, pero cuando tu organización ya tiene sistematizado este principio de Peter, la solución pasa por tomar otro tipo de decisiones, mucho más drásticas. Las formaciones de 30 horas no te van a servir, por muchas que hagas al mes. Necesitarás poner en pausa muchas cosas para que durante ese tiempo las personas que están en su nivel de incompetencia puedan aprender y desarrollar nuevas habilidades y competencias y estar muy pendiente de las nuevas promociones que se vayan a realizar. Y ahora, pequeño ejercicio de memoria. ¿Recuerdas que al principio te hablaba de ese compañero o compañera que ascendieron y que ahora está diferente, distante, arrogante o de muchas otras formas que nos hacen verle de un modo diferente? Bien, el nivel de incompetencia de una persona afecta a la propia persona. Piensa que debe lidiar con situaciones para las que no ha sido preparada. Encontrará sosiego en aquellas cuestiones que tengan que ver con su competencia técnica y ahí seguirá demostrando su capacidad que normalmente confundiremos con liderazgo. Pero en las decisiones que tengan que ver con gestionar personas o conflictos, deberá aportar herramientas que ni conoce ni sabe que existen. Y ello tensiona mucho a estos perfiles. Esto no quita que existan personas que la jerarquía les convierta en auténticos caudillos, y que hay de todo, pero no son estas de las que estamos hablando. Así pues, lo que estamos viendo aquí son dos aspectos de los que nuestro ya conocido Daniel Goleman nos podría hablar largo y tendido: estilos de liderazgo e inteligencia emocional. Por cierto, si revisas episodios anteriores del podcast, verás que hay al menos dos que están dedicados a los estilos de liderazgo. Para ir cerrando este principio de Peter, quiero volver a recordar que no hablamos de personas incompetentes, sino de personas que alcanzan roles para los que no tienen capacidad. Y también hablamos de organizaciones que tienen sistematizada esa incompetencia, que es donde se germina el error. Pero de todo se sale. Ahora ya tienes algunas pistas para, por lo menos, entender algunas situaciones. Y para finalizar este episodio, ahora ya sí, te contaré una última historia.
Se trata de un joven adorable, un poco arrogante. Se vio de pronto inmerso en la sucesión de la empresa de su padre. Todo el mundo sabía que sería el heredero de la organización, pero nadie se había preocupado de sus capacidades de dirección, ni mucho menos de inteligencia emocional. Al principio, supo seguir la línea empresarial de la organización, pero a medida que las decisiones se volvían más complejas, solo sabía darles un tipo de solución: cortar por lo sano. Y así le fue al pobre Jeffrey Baratheon, que de ser un adorable niñito, cuando le hicieron rey solo sabía solucionar los conflictos de una forma. Aunque aquí sí que es cierto que supieron cómo acabar con su incompetencia. En fin, espero que lo hayas pasado bien, que te hayas divertido y si hemos aprendido algo y reflexionado, muchísimo mejor. Nos vemos pronto. Adeu. David, mira una cosa. Mi filosofía es básicamente, y esto es algo que aplico en mi vida, mucho antes, y lo haré siempre, nunca, jamás, por ningún motivo hagas nada a nadie. Por ningún motivo. Da igual el porqué. Da igual dónde, o quién, o con quién estés, o a dónde vayas, o dónde has estado. Nunca. Bajo ningún concepto. A veces empiezo una frase y no sé bien a dónde quiero ir. Intento aclararme mientras la digo. Es como una conversación improvisada. Una improversación.